21 de abril de 1944. Adolf Hitler convoca una importante reunión en el castillo de Klesheim, cerca de Salzburgo. Para las fuerzas del eje, la guerra no iba bien. Los aliados avanzaban a un ritmo constante en todos los frentes. En Italia se libraba una batalla decisiva. Hitler recibía a un Benito Mussolini visiblemente cansado con los honores habituales. La intención del Führer era tranquilizar a su aliado italiano sobre el progreso de la guerra. Hitler había decidido compartir información militar con Mussolini para que tuviera esperanzas en un resurgir de las fuerzas del Tercer Reich. Hitler, orgulloso y optimista, anunció: tenemos reactores, submarinos que lanzan misiles, enormes tanques, visión nocturna, misiles excepcionalmente potentes y, por encima de todo, una bomba que asombrará al mundo. Lo estamos acumulando todo en nuestras fábricas subterráneas a un ritmo impresionante. El enemigo lo sabe y nos ataca constantemente, pero responderemos a su destrucción con la fuerza de un huracán. Pronto les daremos una lección. A su regreso a Gargnano, en el lago de Garda, Mussolini, a pesar de sentirse parcialmente aliviado por las palabras del Führer, quiso saber más sobre las nuevas y revolucionarias armas de Hitler. Mandó llamar a un joven periodista a su cuartel general, Luigi Romersa. Te necesito, me dijo. Debes ir a Alemania. Te daré 2 cartas de referencia. Una para el ministro Goebbels y otra para el Führer. Romersa recuerda que il Duce le confió una misión delicada y extremadamente urgente. Quiero que hagas una investigación en profundidad sobre el tema de las armas secretas, de las que tanto se habla. Quiero saber qué sucede exactamente. Ve, tengo mucha fe en tus capacidades. Márchate lo antes posible. Misión para Mussolini. Episodio 1. En octubre de 1944, Luigi Romersa tenía 27 años. Hoy en día es aún un hombre lúcido y combativo, a quien no se le notan sus 50 años como corresponsal de guerra. Vive en Roma, donde escribe sus memorias. Romersa apoyó a Mussolini hasta el final y le siguió hacia el norte, hasta Salò, después de que le retiraran del poder. En 1944 era corresponsal en el frente para el Corriere della Sera, un importante periódico italiano. Esta es su historia, una historia que reabre una de las páginas más controvertidas y perturbadoras de la Segunda Guerra Mundial. Una historia de la que solo tenemos la versión de Romersa. Nací en un pequeño pueblo a orillas del río Po. Si puedo hacer un comentario acorde a la época, no me gusta alardear, pero soy un auténtico padano. Porque mi casa estaba en la provincia de Reggio Emilia, en un pueblo llamado Boreto, a 150 o 200 metros de la parte más ancha del Po. Allí el Po tenía unos 1200 o 1300 metros de ancho. Era muy ancho.
Romersa pasó su juventud en Roma y se licenció en la escuela militar de Via della Lungara. Se convirtió en un oficial de reserva y tras licenciarse volvió a Parma para asistir a la universidad. Me licencié en Derecho y me marché porque siempre había querido viajar. Envidiaba a los famosos corresponsales extranjeros, que en esa época eran muy diferentes a los que conocemos hoy. Eran grandes periodistas. Así que yo soñaba con poder seguir sus pasos. Y lo conseguí. ¿Qué significaba ser periodista en tiempos de guerra y de dictadura? ¿Dónde estaba la línea entre el periodismo y la propaganda? Como experiodista y exeditor, Mussolini entendió inmediatamente que el poder del Estado fascista dependía de la construcción de un consenso público mediante el control de la prensa. Darle a las masas una imagen brillante de la realidad se convirtió en una prioridad impuesta a los editores de periódicos. Al principio, Mussolini no tenía que controlar los periódicos, ya que los escuadrones fascistas quemaban ediciones enteras y los prefectos las confiscaban, lo que tenía importantes consecuencias económicas para los editores. Cuando el diputado socialista Giacomo Matteotti fue asesinado por criminales a sueldo fascistas en 1924, los principales diarios italianos, capitaneados por el Corriere della Sera, iniciaron una campaña contra Mussolini, jefe de gobierno, y pidieron su dimisión. Mussolini aprovechó la crisis para establecer su dictadura y silenciar definitivamente a la prensa. Acompañado por los apasionados y alegres saludos de todo el pueblo italiano, Il Duce parte hacia Alemania. Para un joven y ambicioso periodista que trabajaba en los años 40, eso significó pasar a formar parte de una maquinaria que producía información además de propaganda. En 1943, Luigi Romersa fue enviado al frente, a África. Su pasión por los escenarios de guerra marcaría toda su carrera como periodista. Marginado en la posguerra por su pasado fascista, que nunca negó, continuaría trabajando como corresponsal de guerra. Las fotografías de las paredes de su estudio son una crónica de su carrera. Romersa con Nasser, autógrafos de Moshe Dayan y Richard Nixon. Romersa con Lyndon Johnson, Robert McNamara, la Casa de Savoy y muchos otros. Una especie de Zelig del atormentado siglo XX. Detrás de cada fotografía hay una historia, un capítulo de una vida intensa y memorable. En un rincón, un pequeño retrato del duque y del rey Víctor Emmanuel III. La pose subraya la tensión que existía entre ambos. Cerca de esta foto hay otra de Romersa con el científico alemán Werner von Braun en Estados Unidos en los años 50. La relación entre estas dos fotos es el viaje a Alemania que Romersa afirma haber emprendido en otoño de 1944 en nombre de Mussolini. La historia empieza en mayo de 1943, cuando al duque se le acababa la suerte. Romersa acudió al Palazzo Venezia a su regreso del frente tunecino, que acababa de perderse, para entregar documentos confidenciales y urgentes al jefe de gobierno. Fue casi un encuentro casual.
Pero fue el resultado de mi amistad, primero con Bastico y más tarde con Mese. A mi regreso de África, me encargaron que llevara un sobre sellado a Mussolini, que contenía informes militares sobre los momentos y los lugares en los que esos dos altos oficiales habían sido comandantes. El mariscal Ettore Bastico había estado en África desde 1935. En 1941 tomó el mando de las fuerzas italianas en Libia. En febrero de 1943, el mariscal Giovanni Mese se había hecho con el mando del primer ejército que luchaba en Túnez. 3 meses más tarde, los aliados le capturaron. La guerra en África había terminado. Cuando llegué a Roma, llamé al Palazzo Venezia para hablar con el secretario de Mussolini, de Cesare, y le dije que tenía un sobre para Mussolini. Dijo que enviaría a alguien a buscarlo. Yo le dije, no, escuche. Usé el apelativo formal que era obligatorio en ese momento. Lo que usamos hoy era prácticamente un delito entonces. Le dije, escuche, Excelencia, tengo órdenes de entregárselo personalmente al duce. Debo cumplir con mi compromiso. Me enviaron un coche desde el Palazzo Venezia. Acababa de volver de África y llevaba mi uniforme de oficial, unos pantalones de montar bastante gastados, una chaqueta safari y una boina. Me subí al coche y llegué al Palazzo Venezia. Comparado con la gente que vi en el palazzo, iba muy mal vestido. Todos los demás estaban muy elegantes, con chaquetas safari, botas, hermosos pantalones, camisas bien planchadas y cuellos impresionantes. Cuando llegué, las miradas que me dedicaron fueron cualquier cosa menos amables. Pero de repente apareció Navarra. Era el ayudante de confianza de Mussolini. Y dijo, Teniente Romersa, el duce le espera. Fueron como palabras mágicas. Dejaron a todo el mundo sin habla. Eran ministros, gente importante, y veían cómo ese don nadie mal vestido entraba antes que nadie. En cuanto crucé el umbral y oí la puerta cerrarse tras de mí, me sentí totalmente intimidado. Porque, bueno, ahora todo ha acabado. Todo ha terminado. Todo está en los anales de la historia. Decimos que Mussolini esto y Mussolini aquello. Pero puedo asegurarle que si hubiese estado delante de él, habría temblado. Era una persona con un carisma fuera de lo común, que te dejaba hechizado. Lo único que hacía falta para ponerte nervioso era una mirada de esos ojos que parecían salirse de las órbitas. Así que Mussolini se levantó y yo no supe qué pensar. Dio la vuelta a la mesa y se me acercó. Me dio la impresión de que algo en mi figura de joven oficial
Le hacía pensar en su hijo y me puso la mano en el hombro. Era muy pesada. Parecía plomo. Entonces empezó a caminar hacia una de las ventanas que daban a la Piazza Venezia. Me preguntó lo que había visto en África. En ese momento me debatí entre decirle la verdad, toda la verdad, como yo la había visto, o callarme y no decir nada, e irme, como habían hecho tantos otros. Pero decidí contarle lo que había visto. Había visto las diferencias entre lo que ambos bandos habían enviado al campo de batalla. Le conté un extraño episodio que había vivido en Trípoli, cuando la primera división armada había tomado tierra. El 15 o el 21, no lo recuerdo porque fue hace 70 años. Les vi tomar tierra. Los soldados de ese país que no tenía colonias desde 1918. Pensaba que se encontrarían perdidos en un mundo totalmente desconocido. Pero fue al contrario. Los alemanes tenían un arsenal impresionante, incluso en ese momento, al principio de la guerra. Nosotros todavía usábamos cañones de la Primera Guerra Mundial y cosas de ese estilo. Los alemanes tenían pantalones cortos, camisas de manga corta, gorras con enormes viseras, botas para la arena de paño y cuero, pantalones ajustados perfectos para el desierto y coches con ruedas y neumáticos preparados para conducir a 60 o 70 kilómetros por hora por las dunas. Nosotros, en cambio, teníamos camionetas con ruedas que se atascaban en un puñado de arena. Teníamos soldados que usaban uniformes de pana, no pantalones cortos, sino pantalones de pana. ¿Pueden imaginarse lo que debía ser llevar pantalones de pana con temperaturas de 40 grados? Nosotros éramos los que teníamos la colonia y no sabíamos cómo vivir allí, ni siquiera cómo equipar a los militares destinados allí. La derrota del norte de África hizo que el frente pasara a estar en Italia y el Mediterráneo. El Mussolini que conocí era completamente diferente a la persona que había imaginado y a quien había oído hablar con una voz ensordecedora que resonaba en los balcones. Gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Hablaba en voz baja, una voz suave,
que sugería un carácter cerrado e introvertido. Cuando Mussolini te miraba, parecía que intentase evitar que leyera sus pensamientos. Nos quedamos junto a la ventana y de repente, mientras yo seguía hablándole, se acercó y tocó la campana. Apareció Navarra y ocurrió algo que me dejó asombrado. Le ordenó a Navarra que me hiciera llevar a su residencia, Villa Torlonia, porque quería seguir hablando conmigo. Ese día estuve con Mussolini hasta las 3 de la tarde. También fue el día que conocí a su mujer Rachele, que me hizo volver a mi patria de la provincia de Reggio Emilia, porque hablaba con ese acento, un acento que la pobre tuvo hasta el final. Más tarde volví al centro de Roma con él y me dijo: cuando me necesites, ven. Para ti, la puerta de mi despacho siempre estará abierta. Unas semanas más tarde, en junio de 1943, los angloamericanos ocuparon Pantelleria y Lampedusa. El 10 de julio, los estadounidenses tomaron tierra en Sicilia, entre Gela y Licata, y el 8º Ejército Británico tomó tierra en la costa que se extendía entre Capo Passero y Siracusa. Pero era solo el principio. El 19 de julio, Roma fue bombardeada. La guerra fue una serie de acontecimientos negativos. Y hubo un momento en el que quien estaba en lo más alto tuvo que pagar por ello. Y creo que Mussolini se dio cuenta que era imposible seguir así. El 25 de julio de 1943, el Gran Consejo Fascista votó una moción contra Mussolini y exigió que entregase el poder militar al rey. Mussolini fue a la residencia real, Villa Savoia. Mussolini no se lo esperaba. Pero Rachele tenía intuición femenina. Estaba segura de que nunca volvería de Villa Savoia. Él, en cambio, creía que el rey mostraría la misma buena voluntad y simpatía de siempre. Y fue Rachele quien tuvo razón. Tras su reunión con el rey, la policía militar detuvo al duce. Attenzione. Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini. La radio anunció que el rey había nombrado jefe de gobierno al mariscal Pietro Badoglio. En toda Italia hubo manifestaciones espontáneas para celebrar la caída del fascismo. El ambiente del 25 de julio fue de desorden total. Corrían toda clase de rumores. La gente corría como loca por la calle. Quemaron y destrozaron emblemas fascistas en varios lugares. La gente empezó a ondear banderas y a gritar «¡Larga vida al rey!». Pero lo que nos sorprendió a todos fueron las palabras «La guerra sigue».
Tras 45 días de negociaciones secretas, el 8 de septiembre de 1943, los aliados obligaron a Badoglio a actuar precipitadamente y a anunciar el armisticio por la radio. El ejército no recibió ninguna directriz, así que se vino abajo y entregó Roma y el norte de Italia a los alemanes. Tras otro mes de rodeos e incertidumbre, el gobierno de Badoglio declaró la guerra a Alemania junto a los aliados. El 12 de septiembre, una unidad de paracaidistas alemanes rescató a Mussolini de las montañas del Gran Sasso, donde le habían retenido. Romersa describió la escena en uno de sus artículos. En el Gran Sasso había un ambiente de incertidumbre y anticipación. Mussolini, sentado junto a la ventana de su celda, observaba la operación conteniendo el aliento. Llevaron al Duce al cuartel general de Hitler en Alemania. Allí fue donde se decidió enviar a Mussolini de vuelta a Italia como jefe de un gobierno financiado y armado por los alemanes. El 23 de septiembre, Mussolini fundó su estado de paja, la República Social Italiana. Las oficinas y los ministerios se trasladaron a orillas del lago de Garda. El centro y el norte de Italia estaban en manos alemanas. Los aliados ocupaban el sur. El país estaba dividido en dos. Ese invierno se inició el movimiento de la resistencia. En enero, los aliados tomaron tierra en Anzio y empezaron a avanzar lentamente hacia Roma. La derrota del Eje en Italia parecía entonces inevitable. Ese era el contexto político y militar del 21 de abril de 1944, cuando Mussolini fue a Klesheim a ver a Hitler. Fue en esa reunión donde Hitler le metió en la cabeza a Mussolini la idea de las armas secretas. Le dijo a Mussolini que los científicos alemanes estaban preparando algo que sacudiría la opinión pública en todo el mundo y marcaría un punto de inflexión en la guerra, que iba muy mal para nosotros. Cuando Mussolini intentó que Hitler le diera detalles, el Führer solo le dijo que tuviera confianza, porque lo que sus hombres estaban preparando era realmente increíble. De vuelta en Gargnano, en el lago de Garda, Mussolini se mostró más escéptico, pero se convenció a sí mismo que la retirada alemana hacia el norte debía retrasarse lo máximo posible hasta que las armas secretas estuvieran disponibles, sin importar el precio en vidas humanas de esa decisión. A principios de junio, los aliados liberaron Roma. En agosto obligaron a los alemanes a retirarse también de Florencia.
Ese verano, desmoralizado y cada vez más alejado de la realidad, Mussolini empezó a hablar con nostalgia de un arma secreta italiana, el rayo de la muerte, que se decía que Guglielmo Marconi había inventado en los años 30. Se afirmaba que entre 1935 y 1937, Marconi había desarrollado un arma capaz de inmovilizar y destruir cualquier vehículo en movimiento a una gran distancia. En su autobiografía, la mujer de Mussolini, Rachele, cuenta que en el verano de 1936, mientras su chofer la llevaba a la costa, a Ostia, su coche y todos los que estaban en un radio de 200 metros se paralizaron sin motivo aparente. Los coches estuvieron inmovilizados una media hora, durante la que algunos sorprendidos conductores estuvieron comprobando sus motores y sus bujías. Como por arte de magia, a las 3:35 de la tarde, todos los motores volvieron a funcionar. Esa noche, Mussolini le reveló que había sido testigo de un experimento ultrasecreto dirigido por Marconi. También le dijo que el científico italiano casi había terminado su rayo de la muerte, que en caso de guerra daría una enorme ventaja a Italia. Unas semanas después, Marconi llevó a cabo una prueba aún más importante en el cielo de Orbetello, donde 2 aviones teledirigidos quedaron inmovilizados en pleno vuelo. Pero eran otros tiempos, y la guerra estaba muy lejos. Sin embargo, la noticia del extraordinario invento había calado en la imaginación del duce, que aún estaba en la cumbre de su poder. Mientras Marconi negaba oficialmente los rumores, el más importante historiador del fascismo italiano confirmaba que Marconi había dirigido experimentos de esa naturaleza. Mussolini estaba convencido de que Marconi había perfeccionado el rayo de la muerte, pero había decidido no dar a conocer el invento porque estaba en contra de sus aplicaciones militares. Mussolini casi había convencido a Marconi de que cambiara de idea, pero el científico murió repentinamente y se llevó su descubrimiento a la tumba. Siete años después, Mussolini estaba ansioso por conocer más detalles sobre las armas secretas capaces de devolver la contraofensiva militar a manos alemanas. El arsenal completo del Tercer Reich estaba a punto de sufrir una revolución con la introducción de instrumentos muy innovadores, muchos de los cuales utilizaban la nueva tecnología de los reactores. La tecnología militar estaba en un punto de inflexión épico. Se habían desarrollado cohetes, armas teledirigidas, cazas que podían volar al doble de la velocidad de los aviones convencionales, submarinos capaces de lanzar misiles y muchas otras innovaciones militares. Pero corrían siniestros rumores sobre un arma especial de la que por el momento se sabía muy poco. Un arma capaz de arrasar una ciudad entera en apenas unos segundos. Se rumoreaba que durante uno de sus discursos Hitler había dicho: "Que Dios me perdone por los últimos 5 minutos de la guerra". Luigi Romersa cuenta que Mussolini le citó en su cuartel general en el otoño de 1944. Entre los documentos oficiales del Archivo del Estado de Roma, hay un informe que confirma al menos 4 reuniones entre Romersa y Mussolini desde el 6 de septiembre al 1 de octubre de 1944. Habían pasado 6 desastrosos meses desde que Mussolini se encontrara con Hitler en Klesheim y la situación militar continuaba empeorando.
Mussolini estaba ansioso por recibir una confirmación de que Hitler tenía un as en la manga. Es a partir de este momento que la historia contada por el corresponsal de guerra Romersa toma un significado histórico. Me había mudado a Salò, en el norte de Italia, y era la primera vez que visitaba el nuevo despacho de Mussolini desde nuestra reunión en el Palazzo Venezia. El despacho no tenía nada que ver con el del Palazzo Venezia. Era una pequeña sala con una gran ventana que daba al lago. Mussolini odiaba los lagos porque los consideraba un cruce entre ríos y mares, un monstruo de la naturaleza. Entré y me dijo: encantado de verte, estás muy bien. Yo no había cambiado nada, pero él había cambiado muchísimo. Realmente me sorprendió. Estaba delgado, era un saco de huesos, un fantasma. Ya no parecía un hombre. Sentí lágrimas en los ojos. Me había quedado casi sin habla. Se levantó, se me acercó, vio que tenía los ojos un poco húmedos y me dijo: lo entiendo. Volvió a sentarse en su escritorio. Te necesito, me dijo. Debes ir a Alemania. Te daré 2 cartas de referencia. Una para el ministro Goebbels y otra dirigida directamente al Führer. Quiero que lleves a cabo una investigación en profundidad sobre el asunto de las armas secretas del que tanto se habla. Quiero saber qué hay de cierto, porque corren un montón de rumores. Incluso se habla de algo revolucionario. Pero me gustaría saber si esas cosas revolucionarias existen de verdad y qué son. Yo dije: Duce, me está asignando una misión que es cualquier cosa menos sencilla, porque tendré que estar en contacto constante con los militares, y podría ser que mi curiosidad les llevase a desconfiar de mí, como desconfían de todos los italianos. Y él me contestó: ve, tengo mucha confianza en tus capacidades, márchate lo antes posible. Me marché a Brenner y seguí hasta Berlín, donde tenía donde alojarme, en nuestra embajada, que era uno de los mejores edificios de la ciudad, en el Tiergarten, ese maravilloso jardín, el jardín de Berlín. Llamé al Staffel de propaganda, que era la oficina que ponía en contacto a los corresponsales de guerra extranjeros con el mando de las Fuerzas Armadas alemanas. Me recibió Goebbels. Un tipo extraño, pero de una inteligencia asombrosa. Era un hombre pequeño, casi completamente cojo, pero excepcionalmente inteligente y con una mirada extremadamente aguda. Cogió el teléfono de su escritorio y llamó a Rastenburg. Le dijo a Hitler lo que ocurría, y Hitler le dijo que me metiera en un Heinkel y me enviara a Rastenburg, a su cuartel general. En el verano de 1941, Hitler había abandonado la frívola vida de Berghof, su casa favorita de los Alpes bávaros, para controlar la ofensiva alemana en Rusia.
Rastenburg era en cambio un lugar triste, gris e inaccesible. Estaba muy escondido en el norte, cerca de los lagos Masuri de Prusia Oriental. Había grandes bosques oscuros con estupendos pinos y muchos estanques. Y era muy tranquilo, silencioso como un convento o una iglesia. Ni siquiera parecía que hubiese una guerra. El cuartel general se organizaba en 3 zonas concéntricas, una dentro de otra. En la primera había un aeropuerto donde podían aterrizar aviones pequeños y una estación de tren donde esperaba el tren blindado de Hitler. Y había 3 locomotoras cuyas calderas estaban siempre llenas y listas para partir cuando fuera necesario. En la segunda zona estaban concentrados prácticamente todos los mandos del OKV. Era el centro neurálgico del ejército. La tercera zona era la guarida del lobo. Allí, en una oscuridad casi completa, había una pequeña casa de cemento. Tenía una pequeña sala en el centro con una gran mesa, y las paredes estaban cubiertas de mapas de guerra. A la derecha de la sala estaban las habitaciones del Führer. Hitler tenía algunos hábitos curiosos. Le encantaba quedarse despierto durante la noche y dormir hasta tarde por la mañana. Normalmente se levantaba sobre las 10 o las 10:30 de la mañana y convocaba las reuniones a mediodía. No era la primera vez que Romersa visitaba Rastenburg. Afirma que 3 meses antes, en julio de 1944, acompañó a Mussolini horas después del intento de asesinato de Hitler, la conspiración von Stauffenberg. Estaba en Münsingen para una investigación periodística sobre las Fuerzas Armadas alemanas y me subí al tren de Mussolini. Previendo un ataque aéreo, el tren se detuvo cuando las vías entraban en un bosque y no nos movimos durante un buen rato. Más tarde, vimos a 2 coroneles que se acercaban en un vehículo militar. Pidieron hablar con Mussolini y le dijeron que les enviaban desde el cuartel general de Hitler a buscar a Mussolini, que sabían que estaba retenido en el bosque a causa de los bombardeos. Hitler quería que Mussolini estuviese con él durante la conferencia militar que iba a dar. Creo que Mussolini sospechó enseguida, porque su respuesta fue firme. Cuando tengo un plan, lo termino, no lo cambio en la mitad. Y se negó a seguir a los oficiales, que resultaron ser hombres de Stauffenberg, que habían venido a buscar a Mussolini para que estuviese en Rastenburg cuando explotara la bomba.
Mientras que la llegada de Mussolini a Rastenburg horas después del intento de asesinato está bien documentada, del intento de los conspiradores de matar a Mussolini y también Hitler, lo único que sabemos es lo que Romersa cuenta. Klaus von Stauffenberg, jefe del personal administrativo de la reserva del ejército alemán, tenía acceso a las reuniones del Führer. Herido de gravedad en Túnez, se había convencido de que la guerra debía terminar y de que había que salvar a Alemania de Hitler. Esa mañana, von Stauffenberg llevó con una bomba escondida en el maletín. La bomba era una Howitzer de 120 o 125 milímetros. Una bomba grande que hizo volar la mesa. A Hitler le alcanzó en el brazo derecho. Cuando nuestro tren llegó a Rastenburg, vimos a los hombres de Hitler en fila detrás de él. Algunos tenían la cabeza o los brazos vendados. Y Hitler, que llevaba una gran capa sobre los hombros, le dio la mano izquierda a Mussolini porque la derecha, escondida bajo la capa, estaba totalmente, o casi totalmente, paralizada. Hitler hizo entonces un informe. Le pidió a un oficial fuera de servicio que le trajera el uniforme que llevaba puesto cuando la bomba había estallado. Parecía que le hubiesen cortado el uniforme, de los pantalones a la chaqueta, con unas tijeras. Todo el uniforme estaba cortado en tiras. Ese verano, cientos de presuntos conspiradores serían juzgados en el mismo tribunal de Nuremberg, donde apenas un año después se juzgaría a los criminales nazis. Casi todos fueron condenados a muerte. Von Stauffenberg no estuvo presente en los juicios. Le habían ejecutado unas horas después del golpe fallido. Tres meses después, en su segunda llegada a Rastenburg, Romersa entregó su carta de referencia a un oficial de la secretaría de Hitler, que le dijo que esperase una respuesta. Llegado a este punto, el testimonio de Romersa vira hacia lo increíble. Un poco más tarde, le recibió el Führer en persona. Parecía totalmente decrépito. Tenía la cara demacrada, blanca, como la cera. Pero lo que realmente me sorprendió, y lo que impresionaba a todo aquel que conocía a Hitler, fueron sus ojos. Los ojos de Hitler eran azules, muy claros, casi blancos, rodeados de rojo por culpa del gas tóxico usado en la Primera Guerra Mundial, el gas mostaza. Hitler leyó la carta de Mussolini y me dijo: le dejaré ver algo que animará a mi querido amigo Mussolini. Hitler contaba a Mussolini entre sus amigos más íntimos.
A veces Mussolini parecía irritado por tener que oír hablar demasiado, y Hitler tenía la costumbre de hablar y hablar. Mussolini, por otro lado, tenía una capacidad excepcional de ser conciso. Nunca hablaba más de 10 o 15 minutos, nunca. Y Hitler le observaba prácticamente con adoración. Yo creo, aunque me resulta difícil decirlo, que en cuanto a su amistad, Hitler era más sincero que Mussolini. Mussolini nunca fue un buen amigo de Hitler o de los alemanes. Romersa recibió la autorización de Hitler para subir a un avión de la Luftwaffe que se dirigía a la base de Peenemünde, el centro de desarrollo de misiles, donde los mejores científicos, dirigidos por Wernher von Braun, trabajaban sin descanso. Incluso antes de la subida al poder de Hitler, Alemania contaba con un centro de investigación al sur de Berlín, donde jóvenes investigadores de talento experimentaban con extraños aparatos voladores para la división de armas del ejército. Un hombre alto y rubio destacaba entre todos los demás, Wernher von Braun. A los 20 años, en 1932, von Braun había desarrollado el primer prototipo de cohete, el Agregat 1. En 1936, por razones de seguridad, el centro de investigación se trasladó a Peenemünde, en la isla de Usedom, en el norte de Alemania. El más importante historiador del fascismo italiano confirmaba que Marconi había dirigido experimentos de esa naturaleza. Mussolini estaba convencido de que Marconi había perfeccionado el rayo de la muerte, pero había decidido no dar a conocer el invento porque estaba en contra de sus aplicaciones militares. Mussolini casi había convencido a Marconi de que cambiara de idea, pero el científico murió repentinamente y se llevó su descubrimiento a la tumba. Siete años después, Mussolini estaba ansioso por conocer más detalles sobre las armas secretas capaces de devolver la contraofensiva militar a manos alemanas. El arsenal completo del Tercer Reich estaba a punto de sufrir una revolución con la introducción de instrumentos muy innovadores, muchos de los cuales utilizaban la nueva tecnología de los reactores. La tecnología militar estaba en un punto de inflexión épico. Se habían desarrollado cohetes, armas teledirigidas, cazas que podían volar al doble de la velocidad de los aviones convencionales, submarinos capaces de lanzar misiles y muchas otras innovaciones militares. Pero corrían siniestros rumores sobre un arma especial de la que por el momento se sabía muy poco. Un arma capaz de arrasar una ciudad entera en apenas unos segundos. Se rumoreaba que durante uno de sus discursos Hitler había dicho:
Que Dios me perdone por los últimos 5 minutos de la guerra. Luigi Romersa cuenta que Mussolini le citó en su cuartel general en el otoño de 1944. Entre los documentos oficiales del Archivo del Estado de Roma, hay un informe que confirma al menos 4 reuniones entre Romersa y Mussolini desde el 6 de septiembre al 1 de octubre de 1944. Habían pasado 6 desastrosos meses desde que Mussolini se encontrara con Hitler en Klesheim y la situación militar continuaba empeorando. Mussolini estaba ansioso por recibir una confirmación de que Hitler tenía memorable. En un rincón, un pequeño retrato del duque y del rey Víctor Emmanuel III. La pose subraya la tensión que existía entre ambos. Cerca de esta foto hay otra de Romersa con el científico alemán Werner von Braun en Estados Unidos en los años 50. La relación entre estas dos fotos es el viaje a Alemania que Romersa afirma haber emprendido en otoño de 1944 en nombre de Mussolini. La historia empieza en mayo de 1943, cuando al duque se le acababa la suerte. Romersa acudió al Palazzo Venezia a su regreso del frente tunecino, que acababa de perderse, para entregar documentos confidenciales y urgentes al jefe de gobierno. Fue casi un encuentro casual. Pero fue el resultado de mi amistad, primero con Bastico y más tarde con Messe. A mi regreso de África, me encargaron que llevara un sobre sellado a Mussolini, que contenía informes militares sobre los momentos y los lugares en los que esos dos altos oficiales habían sido comandantes. El mariscal Ettore Bastico había estado en África desde 1935. En 1941 tomó el mando de las fuerzas italianas en Libia. En febrero de 1943, el mariscal Giovanni Messe se había hecho con el mando del primer ejército que luchaba en Túnez. 3 meses más tarde, los aliados le capturaron. La guerra en África había terminado. Cuando llegué a Roma, llamé al Palazzo Venezia para hablar con el secretario de Mussolini, de Cesare, y le dije que tenía un sobre para Mussolini. Dijo que enviaría a alguien a buscar. Estaban concentrados prácticamente todos los mandos del OKV. Era el centro neurálgico del ejército. La tercera zona era la guarida del lobo. Allí, en una oscuridad casi completa, había una pequeña casa de cemento. Tenía una pequeña sala en el centro con una gran mesa, y las paredes estaban cubiertas de mapas de guerra. A la derecha de la sala estaban las habitaciones del Führer. Hitler tenía algunos hábitos curiosos.
Le encantaba quedarse despierto durante la noche y dormir hasta tarde por la mañana. Normalmente se levantaba sobre las 10 o las 10:30 de la mañana y convocaba las reuniones a mediodía. No era la primera vez que Romersa visitaba Rastenburg. Afirma que 3 meses antes, en julio de 1944, acompañó a Mussolini horas después del intento de asesinato de Hitler, la conspiración von Stauffenberg. Estaba en Münsingen para una investigación periodística sobre las Fuerzas Armadas alemanas y me subí al tren de Mussolini. Previendo un ataque aéreo, el tren se detuvo cuando las vías entraban en un bosque y no nos movimos durante un buen rato. Más tarde, vimos a 2 coroneles que se acercaban en un vehículo militar. Pidieron hablar con Mussolini y le dijeron que les enviaban desde el cuartel general de Hitler a buscar a Mussolini, que sabían que estaba retenido en el bosque a causa de los bombardeos. Hitler quería que Mussolini estuviese con él durante la conferencia militar que iba a dar. Creo que Mussolini sospechó enseguida, porque su respuesta fue firme. Cuando tengo un plan, lo termino. Llamé al Staffel de propaganda, que era la oficina que ponía en contacto a los corresponsales de guerra extranjeros con el mando de las Fuerzas Armadas alemanas. Me recibió Goebbels. Un tipo extraño, pero de una inteligencia asombrosa. Era un hombre pequeño, casi completamente cojo, pero excepcionalmente inteligente y con una mirada extremadamente aguda. Cogió el teléfono de su escritorio y llamó a Rastenburg. Le dijo a Hitler lo que ocurría, y Hitler le dijo que me metiera en un Heinkel y me enviara a Rastenburg, a su cuartel general. En el verano de 1941, Hitler había abandonado la frívola vida de Berghof, su casa favorita de los Alpes bávaros, para controlar la ofensiva alemana en Rusia. Rastenburg era en cambio un lugar triste, gris e inaccesible. Estaba muy escondido en el norte, cerca de los lagos Masuri de Prusia Oriental. Había grandes bosques oscuros con estupendos pinos y muchos estanques. Y era muy tranquilo, silencioso como un convento o una iglesia. Ni siquiera parecía que hubiese una guerra. El cuartel general se organizaba en 3 zonas concéntricas, una dentro de otra. En la primera había un aeropuerto donde podían aterrizar aviones pequeños y una estación de tren donde esperaba el tren blindado de Hitler. Y había 3 locomotoras cuyas calderas estaban siempre llenas y listas para partir cuando fuera necesario. En la segunda zona estaban concentrados prácticamente todos los mandos del OKV.
Era el centro neurálgico del ejército. De vuelta en Garniano, en el lago de Garda, Mussolini se mostró más escéptico, pero se convenció a sí mismo que la retirada alemana hacia el norte debía retrasarse lo máximo posible hasta que las armas secretas estuvieran disponibles, sin importar el precio en vidas humanas de esa decisión. A principios de junio, los aliados liberaron Roma. En agosto obligaron a los alemanes a retirarse también de Florencia. Ese verano, desmoralizado y cada vez más alejado de la realidad, Mussolini empezó a hablar con nostalgia de un arma secreta italiana, el rayo de la muerte, que se decía que Guglielmo Marconi había inventado en los años 30. Se afirmaba que entre 1935 y 1937, Marconi había desarrollado un arma capaz de inmovilizar y destruir cualquier vehículo en movimiento a una gran distancia. En su autobiografía, la mujer de Mussolini, Rachele, cuenta que en el verano de 1936, mientras su chofer la llevaba a la costa, a Ostia, su coche y todos los que estaban en un radio de 200 metros se paralizaron sin motivo aparente. Los coches estuvieron inmovilizados una media hora, durante la que algunos sorprendidos conductores estuvieron comprobando sus motores y sus bujías. Como por arte de magia, a las 3:35 de la tarde, todos los motores volvieron a funcionar. Esa noche, Mussolini le reveló que había sido testigo de un experimento ultrasecreto dirigido por Marconi. También le dijo que el científico italiano casi había terminado su rayo de la muerte, que en caso de guerra daría una enorme ventaja a Italia. Unas semanas después, Marconi llevó a cabo una prueba aún más importante en el cielo de Orbetello, donde dos aviones teledirigidos quedaron inmovilizados en pleno vuelo. De guerra. Las fotografías de las paredes de su estudio son una crónica de su carrera. Romersa con Nasser, autógrafos de Moshe Dayan y Richard Nixon. Romersa con Lyndon Johnson, Robert McNamara, la Casa de Savoy y muchos otros. Una especie de Zelig del atormentado siglo XX. Detrás de cada fotografía hay una historia, un capítulo de una vida intensa y memorable. En un rincón, un pequeño retrato del duque y del rey Víctor Emmanuel III. La pose subraya la tensión que existía entre ambos. Cerca de esta foto hay otra de Romersa con el científico alemán Werner von Braun en Estados Unidos en los años 50. La relación entre estas dos fotos es el viaje a Alemania que Romersa afirma haber emprendido en otoño de 1944 en nombre de Mussolini. La historia empieza en mayo de 1943, cuando al duque se le acababa la suerte. Romersa acudió al Palazzo Venezia a su regreso del frente tunecino, que acababa de perderse, para entregar documentos confidenciales y urgentes al jefe de gobierno. Fue casi un encuentro casual.
Pero fue el resultado de mi amistad, primero con Bastico y más tarde con Messe. A mi regreso de África, me encargaron que llevara un sobre sellado a Mussolini, que contenía informes militares sobre los momentos y los lugares en los que esos dos altos oficiales habían sido comandantes. El mariscal Ettore Bastico había estado en África desde 1935. En 1941 tomó el mando de las fuerzas italianas en Libia. En febrero de 1943, el mariscal Giovanni Messe se había hecho con el mando del primer ejército que luchaba en Túnez. Envidiaba a los famosos corresponsales extranjeros, que en esa época eran muy diferentes a los que conocemos hoy. Eran grandes periodistas. Así que yo soñaba con poder seguir sus pasos. Y lo conseguí. ¿Qué significaba ser periodista en tiempos de guerra y de dictadura? ¿Dónde estaba la línea entre el periodismo y la propaganda? Como experiodista y exeditor, Mussolini entendió inmediatamente que el poder del Estado fascista dependía de la construcción de un consenso público mediante el control de la prensa. Darle a las masas una imagen brillante de la realidad se convirtió en una prioridad impuesta a los editores de periódicos. Al principio, Mussolini no tenía que controlar los periódicos, ya que los escuadrones fascistas quemaban ediciones enteras y los prefectos las confiscaban, lo que tenía importantes consecuencias económicas para los editores. Cuando el diputado socialista Giacomo Matteotti fue asesinado por criminales a sueldo fascistas en 1924, los principales diarios italianos, capitaneados por el Corriere della Sera, iniciaron una campaña contra Mussolini, jefe de gobierno, y pidieron su dimisión. Mussolini aprovechó la crisis para establecer su dictadura y silenciar definitivamente a la prensa. Acompañado por los apasionados y alegres saludos de todo el pueblo italiano, Il Duce parte hacia Alemania. Para un joven y ambicioso periodista que trabajaba en los años 40, eso significó pasar a formar parte de una maquinaria que producía información además de propaganda. En 1943, Luigi Romersa fue enviado al frente, a África. Su pasión por los escenarios de guerra marcaría toda su carrera como periodista. Marginado en la posguerra por su pasado fascista, que nunca negó, continuaría trabajando como corresponsal de guerra. Las fotografías de las paredes de su estudio son una crónica de su carrera. Romersa con Nasser, autógrafos de Moshe Dayan y Richard Nixon. Romersa con Lyndon Johnson, Robert McNamara, la Casa de Savoy y muchos otros. Una especie de Zelig del atormentado siglo XX. Izar a su aliado italiano sobre el progreso de la guerra. Hitler había decidido compartir información militar con Mussolini para que tuviera esperanzas en un resurgir de las fuerzas del Tercer Reich. Hitler, orgulloso y optimista, anunció: tenemos reactores, submarinos que lanzan misiles, enormes tanques, visión nocturna, misiles excepcionalmente potentes y, por encima de todo, una bomba que asombrará al mundo. Lo estamos acumulando todo en nuestras fábricas subterráneas a un ritmo impresionante. El enemigo lo sabe y nos ataca constantemente, pero responderemos a su destrucción con la fuerza de un huracán. Pronto les daremos una lección.
A su regreso a Gargnano, en el lago de Garda, Mussolini, a pesar de sentirse parcialmente aliviado por las palabras del Führer, quiso saber más sobre las nuevas y revolucionarias armas de Hitler. Mandó llamar a un joven periodista a su cuartel general, Luigi Romersa. Te necesito, me dijo. Debes ir a Alemania. Te daré 2 cartas de referencia. Una para el ministro Goebbels y otra para el Führer. Romersa recuerda que il Duce le confió una misión delicada y extremadamente urgente. Quiero que hagas una investigación en profundidad sobre el tema de las armas secretas, de las que tanto se habla. Quiero saber qué sucede exactamente. Ve. Tengo mucha fe en tus capacidades. Márchate lo antes posible. Misión para Mussolini. Episodio 1. En octubre de 1944, Luigi Romersa tenía 27 años. Hoy en día es aún un hombre lúcido y combativo, a quien no se le notan sus 50 años como corresponsal de guerra. Pinta que era imposible seguir así. El 25 de julio de 1943, el Gran Consejo Fascista votó una moción contra Mussolini y exigió que entregase el poder militar al rey. Mussolini fue a la residencia real, Villa Savoia. Mussolini no se lo esperaba. Pero Raquel tenía intuición femenina. Estaba segura de que nunca volvería de Villa Savoia. Él, en cambio, creía que el rey mostraría la misma buena voluntad y simpatía de siempre. Y fue Raquel quien tuvo razón. Tras su reunión con el rey, la policía militar detuvo al duce. Attenzione. Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini. La radio anunció que el rey había nombrado jefe de gobierno al mariscal Pietro Badoglio. En toda Italia hubo manifestaciones espontáneas para celebrar la caída del fascismo. El ambiente del 25 de julio fue de desorden total. Corrían toda clase de rumores. La gente corría como loca por la calle. Quemaron y destrozaron emblemas fascistas en varios lugares. La gente empezó a ondear banderas y a gritar ¡Larga vida al rey! Pero lo que nos sorprendió a todos fueron las palabras «La guerra sigue». Tras 45 días de negociaciones secretas, el 8 de septiembre de 1943, los aliados obligaron a Badoglio a actuar precipitadamente y a anunciar el armisticio por la radio. El ejército no recibió ninguna directriz, así que se vino abajo y entregó Roma y el norte de Italia a los alemanes. Tras otro mes de rodeos e incertidumbre, el gobierno de Badoglio declaró la guerra a Alemania junto a los aliados.
El 12 de septiembre, una unidad de paracaidistas alemanes rescató a Mussolini de las montañas del Gran Sasso, donde le habían retenido. La guerra fue una serie de acontecimientos negativos. Y hubo un momento en el que quien estaba en lo más alto tuvo que pagar por ello. Y creo que Mussolini se dio cuenta que era imposible seguir así. El 25 de julio de 1943, el Gran Consejo Fascista votó una moción contra Mussolini y exigió que entregase el poder militar al rey. Mussolini fue a la residencia real, Villa Savoia. Mussolini no se lo esperaba. Pero Rachele tenía intuición femenina. Estaba segura de que nunca volvería de Villa Savoia. Él, en cambio, creía que el rey mostraría la misma buena voluntad y simpatía de siempre. Y fue Rachele quien tuvo razón. Tras su reunión con el rey, la policía militar detuvo al duce. Attenzione. Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini. La radio anunció que el rey había nombrado jefe de gobierno al mariscal Pietro Badoglio. En toda Italia hubo manifestaciones espontáneas para celebrar la caída del fascismo. El ambiente del 25 de julio fue de desorden total. Corrían toda clase de rumores. La gente corría como loca por la calle. Quemaron y destrozaron emblemas fascistas en varios lugares. La gente empezó a ondear banderas y a gritar «¡Larga vida al rey!». Pero lo que nos sorprendió a todos fueron las palabras «La guerra sigue». Mientras que la llegada de Mussolini a Rastenburg horas después del intento de asesinato está bien documentada, del intento de los conspiradores de matar a Mussolini y también Hitler, lo único que sabemos es lo que Romersa cuenta. Klaus von Stauffenberg, jefe del personal administrativo de la reserva del ejército alemán, tenía acceso a las reuniones del Führer. Herido de gravedad en Túnez, se había convencido de que la guerra debía terminar y de que había que salvar a Alemania de Hitler. Esa mañana, von Stauffenberg llevó con una bomba escondida en el maletín. La bomba era una Howitzer de 120 o 125 milímetros. Una bomba grande que hizo volar la mesa. A Hitler le alcanzó en el brazo derecho. Cuando nuestro tren llegó a Rastenburg, vimos a los hombres de Hitler en fila detrás de él. Algunos tenían la cabeza o los brazos vendados. Y Hitler, que llevaba una gran capa sobre los hombros, le dio la mano izquierda a Mussolini porque la derecha, escondida bajo la capa, estaba totalmente, o casi totalmente paralizada.
Hitler hizo entonces un informe. Le pidió a un oficial fuera de servicio que le trajera el uniforme que llevaba puesto cuando la bomba había estallado. Parecía que le hubiesen cortado el uniforme, de los pantalones a la chaqueta, con unas tijeras. Todo el uniforme estaba cortado en tiras. Ese verano, cientos de presuntos conspiradores serían juzgados en el mismo tribunal de Nuremberg, donde apenas un año después se juzgaría a los criminales nazis. Casi todos fueron condenados a muerte. Von Stauffenberg no estuvo presente en los juicios. Le habían ejecutado Von Stauffenberg no estuvo presente en los juicios. Le habían ejecutado unas horas después del golpe fallido. Tres meses después, en su segunda llegada a Rastenburg, Romersa entregó su carta de referencia a un oficial de la secretaría de Hitler, que le dijo que esperase una respuesta. Llegado a este punto, el testimonio de Romersa vira hacia lo increíble. Un poco más tarde, le recibió el Führer en persona. Parecía totalmente decrépito. Tenía la cara demacrada, blanca, como la cera. Pero lo que realmente me sorprendió y lo que impresionaba a todo aquel que conocía a Hitler fueron sus ojos. Los ojos de Hitler eran azules, muy claros, casi blancos, rodeados de rojo por culpa del gas tóxico usado en la Primera Guerra Mundial, el gas mostaza. Hitler leyó la carta de Mussolini y me dijo: le dejaré ver algo que animará a mi querido amigo Mussolini. Hitler contaba a Mussolini entre sus amigos más íntimos. A veces Mussolini parecía irritado por tener que oír hablar demasiado, y Hitler tenía la costumbre de hablar y hablar. Mussolini, por otro lado, tenía una capacidad excepcional de ser conciso. Nunca hablaba más de 10 o 15 minutos, nunca. Y Hitler le observaba prácticamente con adoración. Yo creo, aunque me resulta difícil decirlo, que en cuanto a su amistad, Hitler era más sincero que Mussolini. Mussolini nunca fue un buen amigo de Hitler o de los alemanes.